Gracias. Aragón Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Laura Quispe. Laura Quispe. Ricalde Pérez. Laura Quispe, presente. Buenas noches, ingeniero. Presente, Ricalde. Perfecto, gracias. Lozada Murucci. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ingeniero Laura Quispe, ¿me escuchó? Sí, Disculpe, vale. Laura Quispe está. Te marqué, te puse. Fuentes Justiniano. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias. Paniagua Ichazu. Presente, Paniagua, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vargas Rojas. Vargas Rojas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Castro Guzmán. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Rodríguez Castro. Rodríguez Presente, Castro. ingeniero. Presente. Perfecto, gracias. Castellón Meneses. Gracias. Cejas Claure. Cejas Claure. Claudio Rosales. Presente, ingeniero, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Coelho de Sousa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Colosetti Crespín. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Merubia Urquiola. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Álvarez Céspedes. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Céspedes Solís. Colque Coronado. Presente, ingeniero. Gracias. Pinto Flores. Presente, ingeniero. Gracias. Solís Benavides. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches. Dávila Acarapi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Callata Flores. Callata Flores. Navia Aguirre. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches. Mendoza Weber. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Escalante Márquez. Presente, ingeniero Escalante Márquez. Gracias. Céspedes Barrancos. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches. Terceros Martínez. Presente, ingeniero. Gracias. Cruz. Presente, ingeniero. Gracias. Moreno Alanis. Moreno Alanis. Mamani Ventura. Mamani Ventura. Presente, ingeniero. Gracias. Chambi Chugar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fernández Choquechambi. Presente, ingeniero. Gracias. Cano Taborga. Cano Taborga. Bilbao Mesa. Bilbao Presente, Mesa. ingeniero. Buenas noches. Perfecto, buenas noches, gracias. Irala Benavides.
Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vallejos Velázquez. Vallejos Velázquez. Ábalos Beltrán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vilcahuanca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jiménez Sánchez. Jiménez Sánchez. Moyo Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Murillo Hermosilla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Guzmán Ortiz. Guzmán Ortiz. Ceballos Barriga. Ceballos Barriga. Patiño Falón. Patiño Falón. Cantuta Quispe. Cantuta Quispe. Guzmán Sarmiento. Presente, ingeniero. Gracias. Amador Corchado. Amador Corchado. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Miranda Chávez. Ingeniero, Miranda buenas Chávez. noches. Gracias, buenas noches. Vicente Gaspar. Buenas noches, ingeniero, presente. Gracias. Quiñones Gemio. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Martínez Barrón. Peña Ferrell. Peña Ferrell. Cejas Claure. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Cayata Flores. Cayata Flores. Moreno Alanis. Moreno Alanis. Cano Taborga. Cano Taborga. Vallejos Velázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Jiménez Sánchez. Voy a disculpar, se me fue mi internet. Gracias. Jiménez Sánchez. No te preocupes, gracias. Guzmán Ortiz. Guzmán Ortiz. Ceballos Barriga. Ceballos Barriga. Patiño Falón. Patiño Falón. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias. Cantuta Quispe. Cantuta Quispe. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Martínez Barrón. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Alguien que no haya llamado? Ya, perfecto, entonces continuamos, queridos colegas.
Ya, habíamos dicho, ¿no? Resumen visual de los parámetros de la ISO 93. El espesor de la losa en pulgadas, W18 ejes equivalentes en kips, que es la carga vehicular. Z era la desviación normal. S sub 0 la desviación estándar global. Delta PSI, la pérdida de serviciabilidad. S', el módulo de rotura del concreto en PSIs. C el coeficiente de drenaje. J, el coeficiente de transferencia de carga de juntas. S, el módulo de elasticidad en PSIs. K, el módulo de reacción de la subrestante en PSIs, ¿no? Proceso de resolución por iteración. Dado que D aparece simultáneamente en múltiples términos de la ecuación, dentro de logaritmos, potencias y cocientes, no es posible despejarla algebraicamente, ¿no? El ingeniero debe resolver la ecuación mediante un proceso iterativo, asumir un valor de D, calcular el lado derecho de la ecuación y compararlo con log de W18 hasta obtener la convergencia, ¿no? Algoritmo iterativo paso a paso. Definir parámetros, suponer D inicial, calcular ambos lados de la ecuación, comparar con W18 y si converge o no, ajustar D o no, ¿no? La convergencia se alcanza cuando la diferencia entre el logaritmo de W18 calculado con el objetivo es menor de 0.01. En la práctica se utilizan hojas de cálculo y software Darwin, por ejemplo, o el DeepUp, para automatizar este proceso, aunque el tanteo manual es esencial para comprender el comportamiento de la ecuación, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de tanteo manual. ¿Por qué iterar? Visualización de la dependencia de D. Términos que contienen D. 7.35 logaritmo de D más 1, ¿no? Término logarítmico principal de la ecuación. D más 1 a la 8.46, potencia elevada en el denominador del término de serviciabilidad, ¿no? D a la 0.75 aparece dos veces en el término estructural, numerador y denominador, ¿no? Implicación práctica. La presencia de D en tres expresiones independientes con operaciones distintas hace que el sistema sea implícito. Cualquier intento de despeje lleva a una ecuación trascendental sin solución analítica cerrada. El método numérico, disección, Newton-Raphson o tablas de tanteo, es la única vía práctica, ¿no? Y una consulta. Mande. Creo que ahí en la universidad nos enseñaron a que una parte se resolvía, digamos, o sea, se lo separaba en dos partes. No contendría esa variable D, digamos, ¿no? Y ya eso se lo operaba y ya recién se lo despejaba al final. No sé si qué tan válido es ese procedimiento. Lo que pasa es que sí sigues manteniendo D. Vamos a ver el ejercicio por tanteo. Que es como dices, ¿no ves? Lo hemos separado en dos partes y vamos tanteando D, ¿no ves? Ya. Por ejemplo, tenemos 15 a la 10 a la 6 como el tráfico, ¿no? Ah, perdón. Ya. Tenemos 15 por 10 a la 6 como tráfico. Confiabilidad, para el tipo de la vía hemos adoptado un 90%, ¿no? Esta confiabilidad nos da esta desviación estándar. Eso lo habíamos visto. Aquí. ¿No ven? Carreteras arteriales, confiabilidad R, 90%, Z sub R, menos 1.82, ¿no? Con esta confiabilidad obtenemos esta desviación estándar de menos 1.282. La desviación estándar combinada, esto recomienda 0.35,
el índice de serviciabilidad inicial para pavimentos rígidos te dice 4.5, el índice de serviciabilidad final te dice 2 a 3, no 2.5, está bien para rígidos. El delta PSI es la serviciabilidad inicial menos la final, que vendría a ser 4.5 menos 2.5, 2. El módulo de rotura, el 4.5 megapascales, ¿no? El de la norma. El módulo de reacción combinado, el KC, 67.86, ¿ya? Tenemos la formulita, ¿no ve? Habíamos hecho para sacar el combinado, ¿no? Que habíamos sacado un 70i, ¿no ve? Con los datos de nuestros suelos, ¿no? Aquí entramos con uno de 250 PSI, ¿no? Que sería equivalente a 67.86 megapascales sobre metro, ¿no? Módulo de elasticidad del concreto, 29.000 megapascales. Módulo de transferencia de carga J, 2.8. Aquí estaba el J, ¿no ve? Losas con pasadores o dovelas y bermas de concreto, ¿no? Estamos asumiendo el 2.8, ¿ya? Coeficiente de drenaje, le hemos puesto 1, ¿no ve que es una condición bien, drena bien, ¿no? No se queda por más de un día. Entonces, aquí es donde hacemos el tanteo, ¿no? Digamos, iniciamos con cualquier D, puede ser 200 milímetros, ¿no? Vemos que aquí no hay igualdad, ¿no ve? Los números son diferentes. Le subimos, qué sé yo, digamos, son 250. Tampoco hay igualdad, ¿no ve? Pero los números ya están cercanos a 0, ¿no? Podríamos también, digamos, aquí poner D2 menos D1, ¿no ve? Pero la idea es que se vea fácil. Pero la esencia es lo que tú decías, ¿no ve? Está separado, la ecuación la hemos separado en la primera parte. Esta parte, y lo que está sueltito aquí, lo hemos llevado a restar al otro lado, ¿no ve? Lo hemos llevado a restar al otro lado, ¿no? Porque todavía es un término manejable. El otro término que es más complicado, lo hemos dejado al otro lado, lo hemos separado. La ecuación está separada en dos. Damos un D para calcular primero esta parte y después esta otra parte, y comparamos los resultados, ¿no? Aquí vemos que ya convergen, ¿no ve? 0.093, 0.093, ¿no? Con 249. El tema es ese, ¿no ve? Ir acercándote. Aquí no converge, ¿no? ¿Y qué pasa si ponemos 48.9? Ay, perdón. 248.9. Todavía, o sea, converge, pero le falta un cachito, ¿no ve? Con 249 nos daba cabalito, y creo que yo tenía 249.5, ¿no? Con 249.5 ya no converge, ¿no ve? Sería 249. Entonces nuestro espesor en milímetros sería 249, ¿no? Es lo que decíamos, separamos la ecuación, la ecuación grande en términos manejables, ¿no ve? Estos que están sueltitos los hemos llevado a un lado y estos otros los hemos dejado en el otro lado, ¿no? Como una segunda ecuación. Y la idea es esa, hacer que estas dos converjan, ¿no ve? Aquí ya convergen. Hay un detalle interesante, pero, ¿no ven? Si pueden ver aquí, no le hemos puesto la unidad en el módulo de rotura, ni en el K. Le hemos puesto la unidad aparte. ¿Por qué? Porque como es una fórmula empírica, no considera las unidades, ¿no? O sea, tienes que trabajar con tu ecuación, ya sea en tu sistema PCI, en tu sistema PCI, en tu sistema inglés, o en tu sistema SI, ¿no ven? Esta es la ecuación en el sistema, en el sistema métrico, ¿no ven? En el SI, en el sistema internacional, ¿no? Entonces lo práctico es eso,
La separas en dos miembros manejables, fáciles de programar, y vas tanteando D. ¿No? Partes con un D inicial hasta que converga. Aquí puedes poner, digamos, D2 menos D1. Y una consulta. Mande. Estaba viendo la ecuación esa y ya no se trabaja con el número estructural, disculpe. No, Creo que lo reemplaza por no. D ahí. En flexibles trabajas con el número estructural. En rígidos trabajas con el espesor de la losa. ¿No ve? Esa es la diferencia Ya. esencial. En vez de SN, aquí te entra D, que es el espesor de la losa. Esa es la diferencia con flexibles. Bueno, obviamente los valorcitos también son diferentes, ¿no? Pero la ecuación en esencia es bastante similar, ¿no? Pero sí, en la de flexibles entra el SN, entra el número estructural. En la de rígido entra D, ya no entra SN, ¿no ve? Porque el comportamiento es diferente, ¿no ve? Aquí la rigidez la da la losa, el elemento principal es la losa. Entonces aquí nos da con 10 a la menos 4, ¿no ve? O sea, es 0.0001, ¿no? Entonces aquí ya se ve que hay convergencia, ¿no? Pero sí hay que tener el cuidado ese, ¿no? De las unidades, ¿no? Como son ecuaciones empíricas, si las vas a programar con unidades, aquí donde metes cada miembro, por ejemplo, D, si aquí le pusiéramos milímetros, aquí tendrías que dividirlo entre milímetros para quitarle la unidad, ¿no ve? Porque son ecuaciones empíricas que trabajan sin unidades, ¿no? ¿Y que podría Pero- mostrarme otra vez la ecuación, por favor? Ahí de su diapositiva. Sí, esta. Puedes ver que no es la misma, ¿no ve? Porque esta está para las unidades inglesas. La que tenemos aquí está para el SI. ¿No ve? Gracias, Inge. Entonces ahora vamos a ver la parte fácil. Les voy a mostrar. Ya. Si pudieran entrar en el... No sé si ya les he pasado este MATCAD. Un cachito, a ver, por favor. Ya, les he puesto en el WhatsApp del seminario el ejemplo con tanteos y el ejemplo con Solver. ¿Ya? Entonces ahora les voy a mostrar cómo utilizar el Solver. Ábranse el MATCAD. Preferentemente, ábranse el que ya tenemos, ¿no ve? El que les he pasado, el que dice uso de Solver. Yo también lo voy a abrir. Ya, aquí está. Esta parte, bórrenla. Háganle clic aquí y ¡tuc! Bórrenla. No, mejor no la borren. Antes de borrar esta ecuación, cópienla en algún lado. Pónganle control C. Control C y aquí abajo pónganle control V. Así no vamos a perder la ecuación.
Y esto bórrenlo. Este cuadro, selecciónenlo con clic en la linita en el recuadro y bórrenlo. Igualito es un proceso iterativo, ¿no ves? Solo que esta vez ya lo hace el software, ya no lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces nos damos nuestros datos. W82, 82 es porque es el equivalente en el sistema inglés, ¿no ve? 9.800.000, ¿no? Confiabilidad, 90, lo que nos da una desviación estándar de menos 1.282. La desviación estándar combinada, pónganle 0.35. El índice de serviciabilidad inicial, pónganle 4.5. El índice de serviciabilidad final, pónganle 2.5. El módulo de rotura, pónganle el 4.5. El K combinado, déjenlo en 62.255. El módulo de elasticidad es descalculado, por eso es que decir, podemos ponerle también 28.123. 28.000. J, habíamos trabajado con 2.8 en el anterior ejemplo, ¿no ven? Este trabajo con 3.8 porque estaba asumiendo otra condición de losa. El coeficiente de drenaje, pónganle 1, ¿ya? Entonces, como ya hemos borrado la parte del solver, para volver a hacer esta ecuación, váyanse a matemáticas y pónganle bloque de resolución. ¿Ya? En matemáticas, bloque de resolución. Aparecen estas tres secciones: valores de prueba, restricciones y solver. ¿No ven? Estamos aquí, ¿no ven? Aparece esa pantalla con valores de prueba, restricciones y solver. En matemáticas, bloque de resolución. Aparecen esas tres secciones, ¿no? Valores de prueba, restricciones y solver. En matemáticas, bueno, primero en restricciones ponemos la ecuación, ¿no ve? W18 es igual a... Pero sí hay un detalle que les he mostrado el otro día también. No vamos a escoger el igual del teclado o el igual de aquí, ¿no ve? De cálculo. Sino vamos a escoger el igual de comparación, ¿ya? Entonces, en matemáticas se vienen a operadores y en operadores seleccionan el igual de comparación, ¿no ve? Para este igual. Se vienen a matemáticas, en operadores, en comparación, igual. Este es el igual que selecciona. Siempre el MATCAD te da el abreviado, no el corto, que sería control más, sería control igual, ¿no? El camino corto para este igual, ¿ya? ¿Ya? Entonces log de W18, este igual, ¿no? El igual de comparación. Y escribimos toda la ecuación. La ecuación la hemos copiado abajo, ¿no ven? Para no borrarla. Escribimos todita la ecuación que sería esta. Si quieren también pueden copiarla de aquí.
¿Ya? ¿Ya la han copiado? La tengo, Inge. Ya. ¿Ya? ¿Ya la han copiado? Ya, perfecto. Ya. Entonces, en restricciones tenemos la ecuación, ¿no ve? Con el igual de comparación. En valor de prueba, le damos de 2 puntos, nos va a aparecer este igual, y le ponemos cualquier valor, cualquiera, 500, 200. A mí me gusta empezar con valores bajitos, ¿no? Este es el primer valor de prueba donde va a empezar a tantear, ¿no ve? Es el valor con el cual el programa empieza los tanteos. O sea, sigue siendo un proceso iterativo, solo que la ventaja es que lo hace el MATLAB solito, ¿no? Igual, el Excel tiene la misma función, ¿no? El solver. Le ponemos D igual a 10, y aquí abajo le ponemos find, ¿no ve? Con esto en la parte de solver, le decimos encontrar D, ¿no? Aquí le estamos diciendo encontrar D, y al solver, con el comando find, le pedimos al programa que busque el valor de D, para el cual se satisface la igualdad, ¿no ve? ¿Y cuánto les ha dado?
Si hemos metido los mismos datos, les debería dar 232.994. ¿Les ha dado? ¿Les ha salido o no les ha dado el find? Ya, perfecto. Podemos, entonces, digamos, comparar con el anterior, con el de tanteos. Quince por 10 a la 6, esto estará igual. 4, 5, esto era 2. Este no sé si era igual. 90, 98, 4, 5, 2, 4, 5. J28 CD1. J28 CD1. Y nos da 2,48985. Manualmente habíamos encontrado 2,49, ¿no? Y este valor, esto está en milímetros, ¿no ve? Medir 0,98 milímetros es imposible, ¿no ve? Lo podemos redondear a 2,49 o a 2,50, ¿no? Les ha dado, ¿no? 15 por 10 a la 6, 90. Perfecto. Entonces, esta es la forma fácil, ¿no? Pero sí es interesante hacer el cálculo manual para ver cómo van variando los dos miembros de la ecuación, ¿no ves? No deja de ser interesante. Y lo bueno es que también hemos podido ver cómo se usa el solver, ¿no? Lo mismo podrías hacer para flexibles, ¿no ve? Pero ya, obviamente, con la ecuación de flexibles, introduciendo los datos de flexibles, como por ejemplo el número estructural, ¿no? Ya habíamos visto la ecuación, los términos de confiabilidad, de serviciabilidad, el término estructural, los espesores típicos, la carga, los LEF. Los LEF supongo que no hay duda por el tema de la práctica. Aquí están las tablitas de confiabilidad. Hemos escogido 90 para con una confiabilidad
con una desviación global de 1.282. Hemos utilizado la inicial de 4.5 para pavimentos rígidos nuevos. Hemos utilizado 2.5 como la terminal para autopistas o vías de alto tráfico. El módulo de rotura lo hemos visto también en otra clase. El coeficiente de drenaje lo vamos a ver en un ratito, pero aquí está a grandes rasgos. ¿No ve? Aquí está, le hemos tomado 1, ¿no ve? Que podríamos estar aquí, ¿no ven? Malo, menos de un mes, o en regular, ¿no ven? 1.15 o 1, ¿no? Menos de una semana. Es difícil que tarde más de una semana en evacuar el agua, ¿no? Habíamos visto el coeficiente J. Al hacer los ejemplos mecanicistas, vamos a ver mejor el tema del coeficiente J, ¿no? Ahora estábamos viendo los dispositivos de transferencia de carga, las dovelas, el módulo de elasticidad habíamos visto. Habíamos visto el módulo de reacción de la subrasante con relación al CBR. Habíamos visto el resumen visual de los parámetros. Habíamos visto el proceso de resolución por iteración. Sí, lo que vamos a volver a ver es el tema de serviciabilidad, de la parte estadística y la parte de la confiabilidad, ¿no ve? Hemos definido los parámetros, hemos supuesto el D inicial. De las dos formas, hemos supuesto un D inicial, solo que en uno nosotros hemos ido cambiando D. En el otro, el software ha hecho converger el D, ¿no? ¿Por qué iterar? Habíamos hablado de por qué iterar, ¿no ve? La presencia de D en 3 expresiones independientes con operadores distintas hace que el sistema sea implícito. Cualquier intento de despeje lleva una ecuación trascendental sin solución analítica cerrada. El método numérico, bisección, Newton-Raphson, son la única vía práctica, ¿no? Tabla de iteración buscando D, ¿ya? Para un proyecto, digamos, que el W18 es 7.2, se tantean espesores hasta alcanzar la convergencia. Espesor supuesto, 7. Los calculados son 6.85, la diferencia es 0.35, entonces todavía no converge, ¿no ve? Con 8, el RHS es 7.18, la diferencia es 0.02, casi. No ve, al hacer nuestro ejemplo manual, habíamos tenido una convergencia casi como esta, ¿no? Casi, ¿no? Ajuste fino, ¿no? Con 8.1, el lado de la ecuación le da 7.21, la diferencia es 0.01, entonces converge. ¿No? A nosotros nos daba 0.0001, ¿no? Entonces el espesor es 8 pulgadas, ¿no? Se adopta el valor comercial inmediatamente superior, ¿no? Sensibilidad de D a los parámetros, ¿ya? Tránsito, el tránsito tiene un impacto muy alto. Más resistencia de la subrasante nos da un menor D, ¿no? Más confiabilidad nos da más espesor. Drenaje nos puede dar menos espesor si las condiciones son malas, ¿no? Subrasante K, más soporte, menos D, ¿no? Transferencia de carga con pasadores también afecta en D, ¿no? La transferencia de cargas. La confiabilidad, que es el tema estadístico para el tipo de carretera, para al final llegar al espesor con la convergencia, ¿no? Conversión de unidades, de pulgadas a centímetros y milímetros, ¿no? La ecuación de la AESTO 93 opera en el sistema imperial, ¿no? Por eso es que la ecuación que teníamos cargada en el MATCAD es diferente, ¿no ve? Porque ya está llevada a las unidades del sistema inglés, que es con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, entregando el valor de D en pulgadas si trabajamos con la ecuación original, ¿no? Aplicamos en países que utilizan el sistema métrico, es indispensable convertir correctamente antes de especificar los planos a cantidades de obra. La conversión exacta es H igual a D por 2.54, ¿no?
Una pulgada son 2.54 centímetros, y a milímetros es 25.4 milímetros, ¿no? Podemos trabajar con la ecuación en el sistema inglés o en el sistema imperial, y al final convertir el resultado, ¿no? Tabla de conversiones, 6 pulgadas son 15.24 centímetros o 152.4 milímetros, ¿no? El espesor adoptado debería ser 16 centímetros, ¿no? Para 8, por ejemplo, ¿no ve? O sea, el equivalente son 20.32, 203 milímetros, y el espesor adoptado sería 21 centímetros, ¿no? Por ejemplo, para 10 es 25.4, 254, y se lo redondea a 26, ¿no? El espesor adoptado en obra se redondea al centímetro entero superior para facilitar la construcción y garantizar un mínimo de seguridad, ¿no? El usual, bueno, con las verificaciones mecanicistas, casi hemos podido uniformizar un espesor a 22 centímetros, ¿no? Que casi siempre te cumple para todo, ¿no? Caso práctico, ejemplo resuelto de igual a 8 pulgadas, ¿no? Parámetros de entrada, el tránsito es 1.6 por 10 a la 7 ejes equivalentes, la confiabilidad 90, el Z sub R es 1.282 en negativo, sí, hay que tener cuidado con ese signo. S sub 0,035, la pérdida de serviciabilidad, el delta PSI es 2. Parámetros estructurales, el módulo de rotura es 650 PSI, el coeficiente de drenaje es 1 para condición regular, J es 3.2 sin pasadores, ¿ya? Y el módulo de elasticidad son 4 millones de PSI, ¿no? Y el K es 150 PSI. Aplicando la fórmula, da 7.204, este valor objetivo debe ser igual al lado derecho de la ecuación A esto y sustituir el espesor D correcto. El proceso iterativo consiste en tantear valores de D hasta que la diferencia entre ambos lados sea inferior a 0.01, que es lo que hemos hecho, ¿no? El valor de W18 es igual a 7.204, corresponde a una carretera arterial con tráfico pesado moderado, típica de una vía colectora nacional, ¿no? Verificación con 8 pulgadas, siendo D igual a 8 pulgadas en la ecuación 93, en términos de serviciabilidad, el término logarítmico y la suma parcial, ¿no? 7,19. El resultado del lado derecho es cercano al objetivo, ¿no? Confirmando que D es 8 pulgadas, que para 8 pulgadas converge, ¿no? Es este ejemplo, ¿no? Para los parámetros del ejemplo. Conversión de pulgadas a milímetros o a centímetros, ¿no? Y el espesor adoptado es 21 centímetros, ¿no? O 210 milímetros, ¿no? Se redondea al entero superior para seguridad constructiva, ¿no? Lo que pasa es que los milímetros son más difíciles de medir en obra, ¿no ven? Es la simple razón, ¿no? ¿Por qué adoptar H igual a 21? El espesor calculado de 20.32 se redondea a 21 por razones técnicas y constructivas. 1. Los resultados de la ecuación empírica ya incluyen incertidumbre inherente, ¿no? 2. Los encofrados, las guías de las pavimentadoras, cuando trabajan con incrementos enteros del centímetro, ¿no? 3. El margen de 0.7 centímetros adicional compensa variaciones de acabado de la subbase. En la práctica, los espesores se especifican en múltiplos de 1 centímetro o 0,5 centímetros según las especificaciones del proyecto, ¿no? Carácter del modelo. ¿Por qué es empírica esta ecuación? ¿No? Origen en datos reales. La ecuación no deriva de principios de mecánica de sólidos pura. Fue calibrada estadísticamente a partir de los datos del Ashton Road, ¿no? De Ottawa, en Illinois, del 58 al 60, donde se midió el desempeño real de secciones de pavimento bajo cargas de tráfico. Ajuste con factores prácticos, ¿no? Los coeficientes numéricos 7.35, 8.46, 1.624 por 10 a la 7 y 215,63 son valores calibrados empíricamente, ¿no?
los factores de confiabilidad, serviciabilidad, drenaje y transferencia de carga se incorporaron para extender el modelo a condiciones no ensayadas directamente, ¿no? Limitaciones de la ecuación empírica. Validez regional, calibrada con suelos y climas de medio oeste de Estados Unidos, ¿no? Su aplicación en otras regiones requiere validación local. Pero como les decía, ¿no ve? Ya está bien validado, y sí ha habido el problema de las fisuras y todo eso, lo que les contaba ayer, y por eso es que se ha optado ahora por utilizar las losas cortas, ¿no? Se les ha dado el nombre de losas cortas por comodidad, ¿no ve? Porque decir losas intermedias no suena bonito, ¿no? Entonces, por practicidad se les ha dado el nombre de losas cortas, aunque en realidad, por definición, son losas intermedias, que tienen menores dimensiones, y eso ayuda estructuralmente en temas de tensiones, en temas de distribución de carga, en temas de alabeo, ¿no? Configuración de ejes, diseñada principalmente para ejes simples. Los vehículos modernos, semirremolques y vehículos extrapesados requieren ajustes adicionales, ¿no? Efecto climático. No modela directamente las variaciones de temperatura ni los ciclos de congelado de cielo que afectan el concreto en climas extremos, ¿no? Alternativas mecanicistas. El método mecánico empírico, MPDG, el Weight Pair Me, supera estas limitaciones con modelos más sofisticados, pero con todos los problemas que habíamos visto hace un rato, ¿no? Y el principal siempre es la calibración local, ¿no? AESTO 93 versus el mecánico empírico. Origen empírico estadístico, ¿no? Es una ecuación única, iteración manual, parámetros simples, tiene 9 variables, ¿no? Limitado a condiciones del road test, uso amplio en Latinoamérica, ¿no? El MPDG, mecánico empírico, modelos de elementos finitos, más de 30 parámetros de entrada, software especializado requerido, aplicable a climas y suelos diversos, uso en Estados Unidos y proyectos avanzados, ¿no? Aplicación práctica en proyectos reales. En la práctica profesional, el diseño de pavimento rígido con AESTO 93 se desarrolla en hojas de cálculo Excel o software especializado. Nosotros hemos optado por hacerlo en MATLAB, ¿no? El ingeniero define los parámetros de proyecto, el programa resuelve la iteración automáticamente y entrega el espesor convergente. Sin embargo, comprender el comportamiento manual de la ecuación es fundamental para detectar errores, interpretar resultados y tomar decisiones críticas de diseño, ¿no? Flujo completo de diseño de pavimentos. Tránsito, estimación de cargas de tráfico, ¿no? Caracterización de los materiales, ¿no? Hormigón, suelos, los parámetros, la confiabilidad, la desviación estándar, el delta de PCI, ¿no? El coeficiente de drenaje y el coeficiente cota de transferencia de cargas, ¿no? Iteración, calcular iterativamente el espesor D. Conversión, determinar D a centímetros para redondear, ¿no? Este flujo de trabajo estructurado garantiza que ningún parámetro crítico sea omitido, ¿no? Cada fase alimenta la siguiente, y el resultado final debe ser verificado contra los espesores mínimos de norma, ¿no? Del país o de la agencia vial correspondiente, ¿no? Efecto de W18 sobre el espesor, ¿ya? Tenemos aquí en escala logarítmica el W18 de 6 a 8.5 y el espesor en pulgadas. Podemos ver, ¿no? 0, 5, 10, ¿no? Entonces, como pueden ver, la subida es casi exponencial, ¿no? Interpretación. La relación entre el nivel de tráfico y el espesor requerido no es lineal. Duplicar el número de ejes equivalentes no duplica el espesor, pero sí lo incrementa significativamente. Esto refleja la naturaleza logarítmica de la ecuación y la eficiencia de las losas de concreto para distribuir las cargas. Un cambio en log de W18 de 6.5 a 8, pues un aumento de tráfico de 10 a 100 millones de ejes equivalentes, eleva el espesor aproximadamente de 7 a 11 pulgadas o equivalente a 18 a 28 centímetros, ¿no? Efectos
del módulo de rotura del hormigón sobre el espesor D, ¿no? Interpretación. Bueno, aquí tenemos diferentes módulos de rotura y aquí podemos ver cómo el espesor se va reduciendo, ¿no? Interpretación. A mayor módulo de rotura del concreto, menor espesor de losa requerido, ¿no? Usar un concreto de mayor resistencia flexural puede reducir el espesor de 1 a 2 pulgadas, ¿no? Lo que tiene un impacto significativo en el costo de materiales y en la velocidad de construcción. Sin embargo, incrementar S'(C) también aumenta el costo del concreto, ¿no? El diseño óptimo que busca el equilibrio entre la resistencia del material y el espesor necesario, ¿no? Influencia combinada de K y CD, ¿no? Del módulo de reacción y del coeficiente de drenaje. Escenario 1, suelo débil, drenaje malo de 10.5, ¿no? Escenario 2, para las mismas condiciones de tráfico, ¿no? Escenario 2, suelo débil, buen drenaje de 9 pulgadas, ¿no? Escenario 3, suelo bueno, drenaje malo de 9.5, ya ha subido. Escenario 4, suelo bueno, drenaje bueno de 8 pulgadas, ¿no? Herramientas de cálculo, resolución con hoja de cálculo, ¿no? En el ámbito profesional, iteración ASTO 93 se automatiza con hojas de cálculo de Excel o MATLAB mediante la función objetivo o buscar, que es find, ¿no? Es la que hemos usado nosotros en el MATLAB. Es la misma que el Excel, ¿no? El find. O las macros del Excel, ¿no? La estructura típica de la hoja define celdas de entrada para cada parámetro, una celda, es decir, para el valor supuesto de D, ¿no? Una fórmula de cálculo en la mano derecha, ¿no ve? En el lado derecho. La herramienta Solver del Excel puede minimizar la diferencia entre el lado derecho y el log 18 automáticamente, ¿no? Que es lo que hemos hecho con el MATLAB, ¿no? Para usar el Solver, lo mismo que en el MATLAB, ingresar los parámetros, ¿no? Crear las celdas o definir las variables, dar la celda variable D que le hemos puesto en objetivo, ¿no ven? Hacer la fórmula, ingresar la ecuación completa en una celda usando los diferentes parámetros, ¿no? Nosotros le hemos puesto como ecuación. Esa es la diferencia principal, lo que me gusta del MATLAB, que te lo dejen bonito, ¿no ven? Sin embargo, esto ya lo había preparado con Excel, ¿no ven? Celda diferencia, que es calcular el lado derecho menos el W18, ¿no? Que es el objetivo que lleva a cabo esta celda, ¿no? Y ejecutar el solver, con diferencia 0, con D como variable, ejecutar y verificar la convergencia, ¿no? Es lo mismo, el procedimiento es el mismo que hemos hecho en el MATLAB, ¿no? Verificación y control, espesores mínimos de norma, ¿no? El espesor calculado mediante ASTO 93 debe verificarse contra los espesores mínimos establecidos por las normas nacionales. En muchos países, las especificaciones generales de construcción o los manuales de diseño vial fijan espesores mínimos absolutos, ¿no? Que no pueden reducirse aunque el cálculo arroje un valor inferior, ¿no? Esto garantiza durabilidad mínima entre cargas no previstas y factores constructivos, ¿no? Aquí en Bolivia no te dan un mínimo, pero no hay menos de 15, ¿no ven? Espesores mínimos recomendados, ¿no? Patios industriales y áreas de carga en centímetros de 20 a 25, ¿no? Vías urbanas y colectoras de 18 a 22 centímetros, ¿no? Carreteras secundarias rurales de 16 a 20 centímetros. Autopistas y carreteras primarias de 22 a 30 centímetros, ¿no? Y para aeropuertos de 35 a 55 centímetros, ¿no? Diseño de juntas. Las juntas son elementos clave del pavimento rígido que controlan el agrietamiento por temperatura y retracción del concreto. Su espaciado está relacionado con el espesor de la losa. A mayor espesor, mayor puede ser el espaciamiento entre juntas transversales. La regla empírica más usada indica que el espaciamiento máximo en metros debe ser aproximadamente 24 a 30 veces el espesor de la losa en metros, ¿no? Tipos de juntas en pavimentos.
las hemos visto ya varias veces, ¿no? Las juntas de contracción, que son cortes con sierra ejecutadas a 1/3 del espesor de la losa, inducen el agrietamiento en una posición controlada, ¿no? Su espaciamiento típico es de 4 a 6 metros. Juntas de expansión. Separan totalmente las losas con material compresible, ¿no? Permiten dilatación térmica libre, se ubican en intersecciones, puentes y estructuras fijas, ¿no? Juntas longitudinales, paralelas al eje de la vía, entre carriles o entre losas y cuneta. Se usan barras de amarre o las tie bars para evitar la separación lateral, ¿no? Evolución de la norma AISTO. Del 58 al 60, el Azure Road Test en Ottawa se construyen y ensayan más de 1000 secciones de pavimento con tráfico real, ¿no? Lo mismo para flexible, ¿no? 1972 sale la primera versión del manual AISTO para diseño de pavimentos basada directamente en los resultados del Azure Road Test, ¿no? 1986, revisión mayor, incorporación de factores de confiabilidad, drenaje y módulo resiliente de la subrasante, ¿no? 1993 es la versión vigente más usada con un refinamiento de los coeficientes y la incorporación del coeficiente de drenaje y ajustes en el término estructural y actualmente es una referencia mundial, ¿no? 2008, el MPDG, ¿no? O el ASTO Web Pavement Design, ¿no? El método mecánico empírico de nueva generación con mayor capacidad predictiva, ¿no? Sin embargo, en muchas partes del mundo todavía estamos aquí, ¿no? Comparación de pavimento versus flexible, esto ya lo hemos visto también, ¿no? Ve costo inicial más alto, el flexible más bajo. Vida útil de 25 a 40 años, vida útil de 15 a 20, aunque en Bolivia utilizamos aquí frecuentemente 10, ¿no? Inclusive han habido varios casos que se han utilizado menos, pero eso no es recomendable, ¿no? Porque una inversión muy fuerte para un horizonte muy corto, ¿no? Mantenimiento del rígido, menor, mantenimiento del flexible, mayor, ¿no? Resistencia a cargas pesadas, muy alta, ¿no? Y del flexible, media, ¿no? Comportamiento térmico sensible a la temperatura en juntas, ¿no? Comportamiento térmico se deforma con el calor, ¿no? Aplicaciones especiales. Pavimentos rígidos en contextos especiales, ¿no? Pistas aeroportuarias. Espesores de 35 a 55 centímetros. El valor de W18 se calcula con los pesos de las aeronaves y el número de operaciones, usando los factores de equivalencia propios de la FAA, ¿no? O sea, el método este no nos ayuda. Es similar, pero no nos ayuda, ¿no? Puertos y terminales de carga. Soportan cargas de contenedores y grúas con ruedas de alta presión. Requieren análisis especial de esfuerzos locales, espesores típicos de 25 a 40 centímetros, ¿no? Vías urbanas de alto tráfico. Arterias urbanas principales con buses, camiones de basura. La combinación de W18 alto y subrasante variable urbana requiere un análisis cuidadoso del valor K, ¿no? Del coeficiente de balasto. Errores frecuentes en la aplicación del AISTO 93. Usar K de CBR sin calibración, ¿no? Estimar K directamente de correlaciones de CBR sin ensayos de placa puede subestimar o sobreestimar el soporte, ¿no? Alterando el espesor en más o menos 1 pulgada, 1 a 2 pulgadas. Ignorar el efecto de drenaje. Asumir CD igual a 1 por defecto cuando el drenaje es deficiente puede producir espesores insuficientes y falla prematura por bombeo de finos. Adoptar una serviciabilidad terminal demasiado baja, ¿no? Un valor de serviciabilidad terminal de 1.5, por ejemplo, en una autopista, puede parecer conservador, pero produce espesores excesivos y costos injustificados, ¿no? No redondear el espesor constructivo. Especificar el espesor exacto calculado, por ejemplo, 20.32 centímetros, sin ajustar al método constructivo, genera problemas de control de calidad en obra, ¿no? Son numeritos difíciles de medir. Checklist del diseño de AISTO 93 para pavimento rígido, ¿no? Parámetros de entrada,
calcular W18 con factores de equivalencia correctos. Definir el nivel de confiabilidad según la jerarquía de la vida. Determinar el delta PCI según la función de la vía, ¿no? Ensayar el módulo de rotura SC en laboratorio. Determinar K mediante ensayo de placa o correlaciones calibradas, ¿no? Proceso y resultados. Seleccionar J según la presencia de pasadores y bermas, ¿no? Asignar C, el coeficiente de drenaje, según la calidad del sistema de drenaje. Resolver iteraciones hasta convergencia, diferencia menor a 0.01. Convertir de pulgadas a centímetros o milímetros, ¿no? Redondear el espesor constructivo adoptado, ¿no? Verificar contra el espesor mínimo de la normativa local o de la normativa aplicable, ¿no? Conclusiones, claves del método AASHTO, ¿no? Es un método empírico robusto, calibrado con datos reales del AASHTO Road Test. Integra 9 parámetros que reflejan las condiciones reales de diseño vial, ¿no? Solución iterativa obligatoria. La presencia de D en múltiples expresiones no lineales impide el despeje directo. Iteración numérica es la única vía práctica, ¿no? Conversión y redondeo. El espesor en pulgadas se convierte a centímetros o milímetros y se adopta el valor constructivo entero inmediatamente superior, ¿no? Síntesis de la ecuación AASHTO 93 en un vistazo, ¿no? El espesor recomendado viene de la conversión del espesor adoptado, ¿no? Pero sale de la demanda de tráfico, de la confiabilidad, de la serviciabilidad, de la capacidad estructural y de la conversión del espesor, ¿no? Del espesor calculado. Próximos pasos, ¿no? Recursos y referencias. La AASHTO 93, el AASHTO Road Test del 62, este libro de análisis de diseño de pavimentos en segunda edición de Wang Ye, Carmayor y Cárdenas del 2007, ¿no? Ingeniería de tráfico, fundamentos y aplicaciones de referencias en español para el cálculo de tránsito y ejes equivalentes. Ah, y aquí falta el manual de especificaciones de diseño del Ministerio de Transportes del Perú, del MTC. Las ecuaciones que hemos visto, las ecuaciones ya transformadas al sistema SI, son del MTC, del Manual de Diseño del Perú. Ahora les voy a mostrar una cosita más para que vean algo interesante. Vamos a hacer otro ejemplito. Originalmente, como en el 62 y ramas anexas, no había tanta capacidad computacional. Vamos a ver cómo diseñaban, bueno, se sigue diseñando, ¿no? Pero vamos a ver cómo se diseñaba antes, ¿no? Entonces, determinamos los datos para el diseño mediante el uso de monogramas, ¿no? CBR de diseño de la subrasante, 15%, y W18, 500.000 ejes equivalentes, ¿no? Recordando la ecuación, en el sistema americano es esta la ecuación con la que hemos trabajado nosotros, que viene del Ministerio de Transportes del Perú, donde W18 es ejes equivalentes, ¿no? R es confiabilidad, ZR es la desviación estándar, S sub 0 es la desviación estándar combinada o total, D es el espesor de la losa, P sub I es el índice de serviciabilidad inicial, PT es el índice de serviciabilidad final, S' es el módulo de rotura de la losa, CD es el coeficiente de drenaje, S es el módulo de elasticidad del concreto y K es el módulo de reacción de la subrasante. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar el nivel de confiabilidad. ¿Sí? Autopistas, 90%. ¿No? Entonces, R, 90%. Con R calculamos la desviación estándar o el ZR, ¿no ven? Para 90
corresponde menos 1.282, ¿no? Determinamos la desviación estándar. Te dice entre 0.30 y 0.40, ¿no ve? Pero te recomienda el 0.35, ¿no? Determinamos el índice de pérdida de serviciabilidad, el delta PCI. Para pavimentos de concreto es 4.5 el inicial, ¿no? Y te dice índice de serviciabilidad final para carreteras principales entre 3.5 y 3, ¿no? Para carreteras con clasificación menor, 2, y para carreteras relativamente menores, 1.5, ¿no? Adoptamos el 2, entonces nuestro delta PCI es 2.5, ¿no? El índice de serviciabilidad 4.5 está entre 5 y 4, que quiere decir una calidad muy buena, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, ¿no? Para carreteras recién acabadas, ¿no? El 2 te representa una condición regular, ¿no? Una condición regular, ¿ya? El 1.5 estaría entre mal y regular, ¿no? Y por eso es que no es recomendable usar el 1.5, ¿no? Calculamos el módulo de reacción de la subrasante, ¿ya? Tenemos un CBR de 15, tenemos un K de 64, ¿no? Con las formulitas que habíamos visto, que las tenemos también en MATLAB, ¿no? Esto nos dice que un CBR de 15 es una subrasante buena, ¿no ve? Calculamos el módulo de elasticidad de rotura y el módulo de rotura, ¿no? El módulo de elasticidad con la fórmula que habíamos visto, ¿ya? Y el módulo de rotura, ¿no? Aquí nos da 43.33 PSI, ¿no? Resistencia del concreto, 280, ¿ya? Por este rango de tráfico que tenemos de 500.000, ¿no? Hemos visto, pero, que tenemos que trabajar con la resistencia a flexión, ¿no? No a compresión. Esta es la compresión. Determinamos el coeficiente de drenaje. A ver, le vamos a poner un 1 que es bueno, ¿no? Determinación del coeficiente de transmisión J, ¿ya? Concreto hidráulico, o sea, tipo de berma, estamos asumiendo una berma de concreto hidráulico con pasadores, ¿no? Un 2.8. Generalmente en Bolivia hacemos la berma granular o asfáltica, ¿no ve? Hacemos de capa base con un tratamiento doble en la parte de arriba para reducir costos, ¿no ve? Con pasadores sería 3.2 y sin pasadores, que es el rango por donde siempre estamos, sería 3.8 a 4.4, ¿no? Pero en el ejemplo, para seguir con la coherencia de los anteriores, vamos a trabajar con un 2.8, ¿no? Un J igual a 2.8. Paso 9, entramos al monograma, ¿no? Como pueden ver, vamos trazando las rayitas, ¿no? Entonces, vamos a ver en este ejemplo, ya con los datos, ¿no? Tenemos K, tenemos SC, tenemos SC, tenemos J, tenemos CD, el delta PCI, tenemos R, tenemos S0 y W18, ¿no? Hemos cambiado a 3.900.000 de ejes equivalentes, ¿ya? Este es el monograma y esta es la resolución con el monograma. Vamos a ver paso a paso. Entramos con K, ¿ya? Encontramos nuestro valor de K hasta el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Estábamos con 290 PSI. ¿Sí? Buscamos el 290, subimos hasta nuestra curva, trazamos un horizontal, ¿no? Entrando con K. De este horizontal nos vamos a bajar a EC, ¿no? Trazamos el horizontal y nos vamos a bajar a EC, ¿ya? Nos vamos a bajar a S', que está en esta escala, ¿ya? Entonces, de la horizontal, bajamos hasta cortar aquí, en este eje, nuestro S', aquí, ¿ya? Y prolongamos la línea hasta este pivote, ¿ya? De este pivote, y entramos con nuestro J. En esta escala tenemos J, aquí está J. Trazamos hasta nuestro J y pasamos hasta la siguiente línea de corte, ¿lo ven? En esta línea de corte, y entramos con CD. Aquí entramos con CD. Sí.
ese trazo inclinado, o sea, 45 grados o cómo. No, no, no. ¿Cuál de los inclinados? ¿Este inclinado o este inclinado? El primero. Ya. Entonces vamos de aquí, ¿no ve? Entramos con K. Con K vamos a cortar nuestra curva del módulo de elasticidad. Este sí es horizontal. Hasta aquí, ¿no ve? Aquí. Aquí nos vamos a ir a esta escala. Esta escala nos da el SC. ¿No ven? Me he ido hacia arriba en vez de ir hacia abajo. Esta escala nos da el SC. O sea, entramos con el K a la curva de SC, de S. ¿Sí? Sacamos lo horizontal y vamos a llegar aquí con lo horizontal, a este borde. Nos paramos ahí y en esta escalita que está aquí, están los valores de SC. Buscamos nuestro valor de SC, lo marcamos y unimos con la línea del punto que teníamos a ese valor de SC y prolongamos la recta a esta línea de quiebre, ¿ya? Entonces no obedece a ángulos, sino a tu valor del módulo de rotura del concreto, ¿no ve? Con tu módulo de rotura, tic, trazamos esta línea hasta esta línea de cambio, ¿no ve? Esta línea de pivote, esta línea de cambio, de corte, lo que se le quiera llamar. Nos quedamos en esta línea, ¿ya? En esta otra escala, encontramos J. Estamos con J de 2.8. Encontramos nuestra J y desde el punto que estábamos, trazamos una línea J y la prolongamos hasta esta línea de corte. ¿Ya? Llegamos a esta línea de corte, esperamos ahí y en el coeficiente de drenaje, que está a este otro lado, encontramos nuestro coeficiente de drenaje y lo unimos con la línea que teníamos. ¿Sí? Hasta prolongarlo a esta escala, ¿no? A esta línea de corte. Encontramos nuestro delta de PCI, ¿ya? Sí, venimos la línea aquí, encontramos nuestro delta de PCI, y ¿dónde hemos llegado? Con el delta de PCI igual a 2, que esté en esta escala, trazamos una línea hasta llegar aquí. ¿Sí? ¿No ven? Después ya con nuestra confiabilidad entramos a este otro lado del monograma. O sea, hemos llegado hasta aquí con un punto, ¿no ves? Estamos con el punto aquí. Ahí trazamos un horizontal. ¿Ya? Y entramos con nuestra confiabilidad aquí. ¿Ya? Apuntamos a esta línea. A esta línea vamos a entrar con la desviación estándar. ¿No ves? Encontramos nuestra desviación estándar y unimos la línea de donde estamos entrando con nuestra confiabilidad, ¿no? De la confiabilidad a la desviación estándar, sacamos la línea hasta aquí, hasta esta línea de corte, esta línea de quiebre. Nos paramos en la línea de quiebre y buscamos nuestro número de ejes equivalentes, nuestro SAL, en esta línea, ¿no? En esta línea. Del punto que estábamos, trazamos una línea hasta aquí, ¿no? Hasta encontrar la base de este monograma, ¿no? Llegamos aquí y trazamos ahí sí una vertical. Y donde se intersecten es nuestro espesor. Donde se intersecten es nuestro espesor. ¿No? Que en este caso va a estar entre 6 y 7, ¿no? Perdón, entre 7 y 8. Casi apuntando más al 8, ¿no? Entonces adoptamos 8 pulgadas igual a 20 centímetros, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Este método siempre me ha causado susceptibilidad, porque si utilizas un lápiz más grueso, vas a tener diferentes resultados, ¿no? Además que tienes que interpolar mucho tus líneas, ¿no ves? Tu módulo de elasticidad, por ejemplo, no cae en ninguna de estas líneas, cae en un intermedio, ¿no ves? Pero sí es el método que se utilizaba y es el método de cálculo mediante monogramas, ¿no? Didácticamente se lo sigue utilizando, ¿ya? Porque ahora ya computacionalmente es fácil resolver las ecuaciones. Esto era para no tener que
Como no tenían el medio para hacer un solver, por ejemplo, tenían que resolverlo de alguna forma, ¿no? Entonces, así es como lo hacían, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta más. En los pavimentos flexibles igual he visto que se Sí. hacían Exactamente. Se calcula también el flexible con monogramas. ¿cómo se llama? Los coeficientes estructurales, algo así, Sí, para poder hacer el diseño. sí. El concepto es bien similar, es bien parecido. Igualito tiene los monogramas, entras con casi los mismos datos, ¿no? Pero sí también, estos monogramas son para rígido, ¿no? Para flexible también hay los monogramas, son algo diferentes, pero el concepto y el criterio es lo mismo, y los pasos también son los mismos, ¿no? ¿Alguna consulta más, queridos colegas? Bueno, entonces nos estaríamos viendo mañana a la misma hora. ¿Ya? Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Listo, ingeniero, hasta luego. Ingeniero, Buenas buenas noches. Ingeniero, ¿me puede anotar en la lista, por favor? Estaba mal mi micrófono. Sí, dime. Cantuta Dame Juan un Rubén. segundito, porfa. Dame un segundito. Ok. Ingeniero, va a pasar la clase grabada, por favor. Sí. Estaba queriendo mañana subir todo hasta donde estamos. ¿Cómo me decías tu apellido? Cantuta Juan Rubén. Perfecto. Ya ahí estás anotado. Meta, Juan Rubén. Mil gracias. Ya, gracias, ingeniero. A vos gracias. Nos vemos mañana.